A mí me estaban diciendo que aquí nuestros amigos de enseguida tienen pupusas a $5. Wow. Dije yo, ¿qué cosas? No. ¿Se imagina? Y nosotros hubiéramos vendido la semana pasada. ¿Verdad que sí? Caras. Pero nosotros no vamos a ser tan agresivos, desde luego, porque la idea es también aprovechar para repartir tratados y evangelizar a las personas que vengan aquí, para que sepan que aquí está una iglesia, una congregación donde pueden congregarse, hermanos. ¿Ok? Muy bien. Pues amén. Vamos entonces a entrar en materia y avanzamos y podemos pedir. Mire qué cosa es esto, ¿ah? Interesante. No me lo está leyendo por alguna razón. Permítame. Mire qué cosas, ¿verdad? Bueno, permítame un segundito. Rapidísimo. Se lo voy a poner fácil, el derecho de predicar. Ahí está. El derecho de predicar. Apúntelo usted ahí, hermanos, porque parece como que nos va a traicionar ahora para los hermanos que están en cabina. El derecho de predicar. Y avanzamos a lo que sería la razón, ¿verdad?, por la que predicaba el evangelio. La razón. Y entramos rapidísimo, Primera de Corintios, me lo pueden poner ahí por favor, aunque yo lo voy a poner aquí de todas maneras, capítulo 9, verso 16, y vamos a entrar a ver la razón por la cual los apóstoles predicaban el evangelio. Y mire qué interesante, hermano, el poder entender que hay una razón por la cual se predica el evangelio y también hay un derecho de hacerlo. O sea, en pocas palabras, lo que le quiero ir mencionando a usted es que no toda la gente tiene el derecho de predicar este santo evangelio. En pocas palabras, que por mucho que conozcan de la letra, hermano, aquí en el cerebro, y que conozcan la letra pues leída y escrita, si no tienen el espíritu de revelación, no van a tener la autoridad de predicar el evangelio a otros. Porque no es lo mismo predicar el evangelio que hablar de otro tipo de materias, hermano. Hablar del evangelio es solamente para aquellos que Dios les ha dado el derecho y les ha dado algo muy importante que nosotros debemos estar conscientes que tiene que ver con un don, pero no un don y ahora sí lo diríamos ministerial, sino un don de tener el derecho, la gracia o la gratificación de poder hacerlo, porque este trabajo no lo pueden hacer ni siquiera los ángeles, hermano. Para darle una idea, y solo para darle un ejemplo, aunque la Biblia lo enseña que los ángeles no tienen derecho de predicar el evangelio, nos corresponde a nosotros los humanos que creemos, que somos creyentes, de predicar este evangelio. Le voy a dar un ejemplo rapidísimo solamente. En una ocasión, en capítulo 10 del libro de los Hechos, un hombre llamado Cornelio, que era centurión de romano, o sea, podríamos llamarlo un general o un sargento, no sé qué rangos tendrían en sí ellos, pero eran centuriones. Y centuriones eran jefes de grupos, hermanos, de legiones de soldados. Y este hombre tuvo una experiencia con Dios en una ocasión, porque la Biblia dice que era un hombre justo y generoso. Y también era temeroso de Dios, a pesar que era gentil. No tenía nada que ver con el pueblo judío, pero sí creía en la ley del pueblo judío. Entonces la Biblia dice que estando él orando a Dios, se le apareció un ángel, un hombre vestido de blanco. Un hombre que venía completamente vestido de blanco resplandeciente, y le dijo a Cornelio: Cornelio, tus ofrendas, y ahí le dice, tus limosnas o ofrendas han sido, tus oraciones y ofrendas han sido aceptadas y oídas delante de Dios. Pero ¿sabe qué le dice? Por lo tanto, manda llamar a un hombre llamado Simón, y que también le dicen Pedro.
y mándalo llamar y él te va a anunciar todas las cosas concernientes al evangelio. Pero fíjese que el ángel no lo hizo un hombre. Un hombre que había sido sacado de en medio de la pesca, pero que posiblemente no tenía, como algunos piensan, que no era letrado, pero Pedro era una persona muy capacitada teológicamente hablando, hermanos. De hecho, el capítulo 15 de Hechos es el único que se para en medio de todos los apóstoles para hablar acerca de lo que dijo el profeta Joel, del derramamiento del Espíritu final que vendría, y dar una orden a los gentiles a lo que tendrían que abstenerse. Entonces el hombre conocía palabra de Dios, no era un ignorante como algunos piensan. Aparte que era una persona que tenía una empresa de pesca. Era un hombre que tenía una mente empresarial. Lo digo esto solamente agregando para que la gente pierda esa ideología de que los apóstoles eran gente ignorante. No, no era gente ignorante. Judas trabajaba en la administración, hermano, financiera. Mateo era un contador público. Por eso era prácticamente un publicano. Y Pedro y Juan y Santiago tenían empresas de pesca y remendaban redes, hermano. Entonces eran personas que tenían capacidades. Posiblemente no eran fariseos, escribas o saduceos, pero era gente que tenía una mente, amados hermanos, empresarial, o sea, desarrollada para entender prácticamente lo que tendría que ver con el evangelio. Y el Señor manda llamar a Pedro a través de un ángel. Y llega Pedro, hermano. Lo mandó a buscar hasta con seña. El Señor a Pedro, hermano, y le dijo que se fuera a donde estaba él con otro Simón hospedado. Y ahí lo mandó llamar los criados de Cornelio por Cornelio y se lanzó a la casa de Cornelio. ¿Usted se acuerda de esa historia? Capítulo 10 y 11 de Hechos. Estando predicando Pedro el evangelio a los gentiles, el Espíritu Santo se derramó y todos empezaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les daba y profetizaban. ¿Pero quién les predicó el evangelio? Un hombre. ¿Pero quién se le manifestó primero a Cornelio? Un ángel. Pero como la Biblia dice que los ángeles no tienen derecho, amados hermanos, de predicar el evangelio, por eso no les predicó el evangelio. Porque no se les ha dado, el derecho se nos ha dado a nosotros, la iglesia del Señor. Y eso solamente es aquellos que hemos tenido la gran y hermosa y maravillosa experiencia de nacer de nuevo. Porque no es para todos. Puede haber muchos creyentes que están sentados en las iglesias, pero no tienen ese sentir de predicar porque posiblemente no han adquirido el derecho o no se les ha revelado el derecho que tienen de hacerlo, porque es un mandato del Señor, predicar el evangelio. Entonces, yo quiero hablar del derecho 9 de 1 de Corintios, habla de los derechos de los apóstoles. Yo hablaba esta mañana allá en Everett acerca de los derechos apostólicos de Pablo y de Bernabé. Entonces hay que entender que en este tipo de predicación usted se va a dar cuenta que ahí está el apóstol explicando, hermanos, el derecho que él tiene para predicar que otros no tienen. Otros pueden predicar el evangelio, pero su evangelio va a ir dirigido siempre a otro propósito. Pero no va a ser el propósito realmente de salvar, dije salvar las almas, enseñar el evangelio que realmente puede transformar y cambiar a la persona, como lo decía, por cierto, el día de ayer, desde adentro hasta afuera. Un evangelio de poder, hermanos, que transforma. Que cuando tú entiendes este evangelio y se te revela, tú sabes que esta es la solución para el hombre. ¿Cómo no vas a predicar una solución, hermanos? Desde luego que lo vas a predicar y lo vas a proclamar. Pero eso solamente, mire, se adquiere por derecho. Porque el Señor le dio el derecho a los apóstoles, pero también le dio el derecho a la iglesia de ir a predicar. Y yo quiero que agreguen allá los hermanos en cabina dos versos importantes. El primero está en Marcos capítulo 16, verso 15. Y usted lo va a leer, hermano, cómo
el Señor le dio a usted el derecho de predicar, cosa que no se la puede dar a una persona que no conoce a Dios. Alguien que no conoce a Dios no puede predicar aunque sepa de Dios. No tiene la autoridad, no tiene la experiencia para predicar. Mire lo que dice ahí. Vayan por todo el mundo y prediquen, ¿qué dice? El evangelio, ¿a quiénes? A toda criatura. Ahora, esto es, hermano, prácticamente un mandato. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿A quién le está hablando el Señor? A sus discípulos, a los que creían en Él. Pero este derecho que usted mira aquí, amados hermanos, no es para todos. Es solamente para aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Y aquí le voy a aclarar algo muy importante. Las grandes universidades hablan de Dios, pero no conocen a Dios. Hay grandes maestros, grandes teólogos, hermanos, que están en las grandes escuelas, que hablan de Dios, enseñan de Dios en su propia interpretación. Y yo le quiero decir algo, pero no conocen a Dios. Es muy diferente conocer a Dios a tener una experiencia personal con Dios y realmente conocerlo, a saber, mejor dicho. Es muy diferente saber de Dios que conocer a Dios. Muy diferente completamente. Entonces aquí yo quiero agregar algo, que el hombre espiritual interpreta las cosas con una mente espiritual, pero el hombre natural interpreta las cosas con una mente natural. Y entonces, por eso Pablo decía, el hombre natural no entiende las cosas del espíritu. No las entiende ni las puede entender. Le van a parecer locura. ¿Sabe por qué lo dice? Porque tiene que examinarse primero si tiene una vida o una base espiritual. Para que tenga una mente espiritual, tiene que haber una base espiritual. Déjenme le explico esto. Es el despertar primero del ser espiritual que está dentro de nosotros, que es el que habla, el que anhela, el que busca, el que desea la presencia de su Creador. No es nuestra alma. Nuestra alma, hermanos, hasta cierto punto es engañosa en muchas cosas. Sin embargo, cuando hablamos del ser espiritual que está dentro, entendemos que cuando hay un contacto del Espíritu de Dios y de Cristo que viene a hacernos a nosotros renacer, en ese momento empezamos a abrir el entendimiento espiritual de manera que podemos entrar a la palabra e interpretar la palabra con una mente espiritual, porque hay un espíritu despierto. A diferencia de una persona que no tiene esa experiencia con el Señor, va a leer la Biblia y va a buscar algo espiritual, que es la palabra del Señor espiritual, hermanos, y la va a interpretar con una mente natural, porque no tiene una experiencia de haber sido despertado en el hombre espiritual. ¿Me doy a entender? Entonces, por esa razón, aunque los hombres se llenen de libros en las grandes universidades y escuelas, jamás podrán entender lo que la palabra, o mejor dicho, el espíritu de la palabra, porque mirarán solamente la letra. Pero usted y yo entendemos esto. Usted y yo hemos adquirido ese derecho, hermano, de salir, abrir la Biblia y predicarle a una persona y ver cómo el poder de la palabra que usted está hablando en ese momento está llegando al espíritu del ser humano dormido, hermano, muerto espiritualmente, al grado que cuando escucha la palabra, ese espíritu dice, wait a minute, ahí está Dios. Y entonces ese espíritu reconoce lo que Jesús dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, porque está absorbiendo la vida. Pero una persona natural no entiende esto. Usted lo entiende, hermano, porque usted lo ha experimentado. Pero ahora le hace falta practicar el derecho de predicar el evangelio. Porque Pablo habló de derechos, pero este derecho está poderoso, hermano. Que el derecho de predicar no es para todos, porque todos pueden hablar de un Dios
que desconocen y otros podemos hablar de un Dios que conocemos. Por ejemplo, Jesús le dijo a la samaritana en el capítulo 4 de Juan, ¿se recuerda? Le dijo, la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dos cosas, lo digo siempre, hermanos. Pero lo que le quiero mencionar a usted es de que aparte de eso, el Señor le explicó a la samaritana cuando la samaritana le dice al Señor, Señor, nuestros padres adoraron en este monte. Y tú dices que ya no tenemos que adorar aquí, sino que en Jerusalén. Y entonces fue cuando el Señor les dice eso. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos. Entonces, quiere decir que hay gente que puede pensar que está adorando a Dios o siguiendo a Dios, pero no lo conoce. No lo conoce primero, le voy a explicar por qué. Primero, porque no ha tenido un encuentro personal con Dios. Y segundo, si ha tenido un encuentro personal con Dios, no se ha dejado discipular para que conozca a Dios a través de su palabra. Por eso no sabe de la palabra del Señor. Yo creo en la enseñanza autodidáctica, pero creo, hermanos, más en la didáctica, porque siempre todos necesitamos de un maestro. Cuando estuvimos chiquititos nosotros, hermanos amados, ¿se recuerda usted? Necesitamos o tuvimos la necesidad de que nuestros padres nos protegieran, nos dieran de comer. Cuando nos hicimos adolescentes, seguimos con el mismo tema. Necesidad de la dirección de nuestros padres o tutores o personas que nos enseñaron. Cuando nos hicimos viejos, seguimos necesitando, hermanos, de que alguien nos enseñe. Siempre va a haber alguien superior a nosotros. Siempre. Lo que le quiero mencionar es que en la vida no se puede decir ya terminé de aprender jamás. Porque el día que tú digas ya terminé, ya lo sé, dejas de aprender y frenas tu crecimiento. Entonces, por esa razón es que muchos no conocen los derechos que tienen, porque primero sabemos que tenemos el derecho y lo segundo es porque no han tenido una experiencia personal con Cristo, mejor dicho, hermano. Y usted va a mirar que el capítulo 28, versos 19 y 20 de Mateo es un pasaje muy importante que hace un llamado a estos que han sido ganados por el poder del evangelio, para que aprendamos cuál es el camino que Dios nos está marcando a nosotros. No podemos nosotros decir, ya se convirtió en una persona y ahora qué va a suceder con la persona. Ahí va a andar como loco ahí perdiendo el tiempo, haciéndose viejito, y al final cuando hable de su evangelio, del tiempo que conoce a Dios, va a hablar de los años, pero no va a hablar de características de Dios, porque no va a tener conocimiento de Dios. Va a tener una idea de lo de Dios. Pero quiero que pongan allá, por favor, Mateo 28, 19, 20, para que ustedes tengan una idea de la segunda fase, que es importante, hermanos. Por eso, lo decía esta mañana, el mayor conflicto que tiene un ministro, hermanos, en una iglesia, es con la gente que no se deja discipular. ¿Me escuchó lo que le digo? Porque cada uno desarrolla criterios. Y entonces cada uno de los criterios posiblemente van en contra de lo que es la doctrina cristiana, la misma palabra del Señor, pero la gente está completamente convencida de que está bien. Y son criterios equivocados. Y noten lo que dice la Biblia. Ahí pues ya sé que dice. Vamos, hermanos, dígalo conmigo. ¿Hacer qué? Discípulos de todas las naciones. Ahora, dije discípulos, note bien. Es muy diferente una persona que cree a alguien que se discipula. Porque cuando alguien se empieza a discipular es porque bajó su ego, su conocimiento, lo que piensa que sabe, lo que pretende que sabe, hermano, y se deja enseñar. Entonces acepta un maestro. Y es cuando Dios se glorifica y se cumple Hechos capítulo 6. Vaya a verlo por favor ahí. Capítulo 6, verso 11, si no me equivoco.
o 6:5, no recuerdo bien el pasaje, pero ahorita lo buscamos, no se preocupe. Cuando dice que la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos, ¿qué dice que estaba haciendo? 6:7, correcto. Ponlo ahí, por favor. La palabra de Dios crecía y ¿qué sucedía, hermano? Cuando la gente recibía más palabra, ¿qué pasaba? ¿No lo oí? ¿Cómo? Crecía la palabra y ¿qué pasaba, hermano? ¿Qué sucedía? Se multiplicaba el número de los discípulos. Ahora, yo quiero que usted entienda que un discípulo no es igual que una persona que dice que cree o que cree. Porque un discípulo, amados hermanos, es alguien que acepta a un maestro para que le enseñe. Es como los chinos, ¿verdad? Cuando tienen a esos que les el ya y el kung fu y todo eso, le llaman mi pupilo, ¿verdad? O mi pupil, perdón, así le llaman. Este es mi pupil y el otro le dice sensei. Algo así, ¿no? Por ahí va el asunto. Es lo mismo que cuando vamos a la escuela, hermano. Estamos viendo al maestro que está enseñándonos y nosotros estamos aprendiendo. Le cuento que la escuela es igual, la iglesia es igual. O sea, usted no puede pretender decir, yo voy a conocer a Dios por mi propio medio sin que tenga quien le direccione. Porque para eso Dios levanta maestros, hermano. A lo que le toca a usted, quiero decírselo, es dejarse discipular. Ok, ya le predicó a alguien lo ganó para el evangelio, hermano, ejerció su derecho de predicar el evangelio, ahora usted creyó, ahora la segunda fase es, ahora disipúlese. Y note lo que dice ahí, habla, si bien es cierto, del bautismo. ¿Dónde está, hijo, el otro pasaje, el de Mateo 28:19? Habla del bautismo, pero me gusta mucho lo que dice el 20, porque el 20 le pone la tapa al pomo porque dice, enseñándoles a guardar todas las cosas. Vea bien, pon el otro pasaje. Enseñándoles a guardar, ¿qué dice? Todo lo que les he mandado. Quedémonos ahí. Entonces sí se tiene que aprender lo que Jesús enseñó para saber qué guardar y saber qué desechar. Es bien simple, ¿verdad? Y entendemos eso. Por eso, mire, la importancia de ser discipulado es muy grande. ¿Quiénes son los que tienen el derecho, amados, de predicar el evangelio? Los que creyeron y los que se discipularon. Estos dos que están aquí. Uno lo va a predicar en un nivel y el otro lo va a predicar en otro nivel. Por ejemplo, el creyente lo va a predicar en un nivel simple y sencillo que a veces la gente no le va a entender, pero si tiene un gran testimonio, yo creo que Dios los va a tocar. Pero si tú vienes con conocimiento, hermano, y les explicas a las personas la voluntad de Dios, el propósito de Dios, la gente va a creer más rápido porque va a escuchar que tú sabes, no que dices que sabes. Y es muy importante entender que la gente va a distinguir si realmente sabes o nomás dices que sabes. ¿Me explico, hermanos? Especialmente cuando entramos al campo de la Biblia. Porque en el campo de la Biblia, le repito nuevamente, las cosas de Dios se manejan en base a una mente espiritual de gente nacida de nuevo. Porque todos pueden hablar de la Biblia. Le cuento que el diablo es el que conoce más de la Biblia que muchos, hermanos. Y no por eso es salvo ni tiene el derecho de predicar. Conoce más que nosotros. Hay gente en el mundo que conoce posiblemente más letras que usted, pero no tienen el derecho de predicar. La gente no se convierte, la gente no se sana. Pero si usted se decide ir a predicar, puede que la gente se convierta con una palabra que Jesús transforme en vida, hermanos. Y se sane. Y la gente crea y crean el evangelio y lo restaure el Señor. Milagrosamente hablando. ¿Cuántos creen en los milagros? Entonces, entremos rapidísimo para entender un poquito, hermano, todo esto. Nadie tiene que quitar, ¿verdad?, este derecho, como dice la palabra del Señor, pero vamos a aprovechar el predicarlo las veces que tengamos que hacerlo. Pero bueno, déjeme le adelanto un poquitito.
que nadie les quite este derecho, ¿verdad? De poder predicar este evangelio. Ahora sí, aquí está. Entonces la razón por la que predicaba el evangelio fue por derecho, y veamos lo que dice el verso 16 ahora sí de 1 Corintios capítulo 9, porque si predico el evangelio dice, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Me es impuesta, dice, ¿una qué? Una carga. Ay de mí si no predico el evangelio, porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho del evangelio. Cuando se refiere al derecho del evangelio, es de vivir del evangelio, hermano. Yo hablaba precisamente en la mañana sobre eso allá, de el derecho que tiene el ministro si quiere de vivir del evangelio, y si quiere no ejercer su derecho y trabajar y servir al Señor, también tiene derecho. El Señor no lo condena ni por ni una cosa ni la otra. Media vez esté predicando el evangelio. Pero Pablo, hermano, explica la razón por la cual él predica el evangelio. Él dice, tengo un derecho de predicar. No todos tienen el derecho. Es como decir, ni siquiera los ángeles tienen el derecho de predicar, pero yo sí tengo el derecho de predicar el evangelio. Ahora noten lo que aquí el apóstol empieza a hablar, hermanos, en cuanto a esto. Número 1, dice que lo predica, hermano, por deber de hacerlo. Por el deber de hacerlo. Usted puede mirar ahí en el verso de 1 Corintios capítulo 9, verso 16. Yo lo voy a revisar aquí para llevarlo al segundo punto, que por alguna razón me lo borra otra vez aquí también. Pero usted no se preocupe. Mire lo que dice aquí. Dice, porque si predico en el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber, número 1, de predicar. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Entonces tiene que predicar el evangelio, porque si lo hago, dice, por voluntad propia, ¿qué recibe, hermano? Recompensa, ¿correcto? Pero si lo hago en contra de mi voluntad, entonces ¿cómo Pablo ejercía su derecho de predicar el evangelio? Porque sabía que tenía un deber. ¿Qué más sabía Pablo? Que, hermanos, se le había dado una carga de predicar el evangelio. Una carga, que es el segundo que está acá, que por alguna razón no me lo lee aquí, pero aquí se lo voy a poner, mire. La carga impuesta, usted lo puede mirar ahí. Ahí está. Por la carga impuesta, por deber, por la carga impuesta, por voluntad propia, en contra de la voluntad y por encargo. O sea que teniendo el derecho de predicar el evangelio, al Señor no le importa cómo lo prediques, media vez lo prediques. O sea que si el Señor te manda a predicar, predícalo. Es tu derecho, hermano. Tienes que ejercerlo. No lo ejerces, estás perdiendo bendiciones, gloria, de mirar gente convertida al evangelio y posiblemente hasta milagros, sanidades y liberaciones. ¿Qué sabemos que va a pasar cuando prediques el evangelio? Muchas veces vas a imponer las manos y el Señor va a sanar por su gracia, por muy simple que sea tu oración a personas. O posiblemente se le va a manifestar un demonio que tiene la persona, hermano, que es la raíz del problema del ser humano en realidad, por causa del pecado, entidades que posesionan áreas del ser humano espirituales. Pero a nosotros nos toca hermano, por deber de predicar el evangelio. Tenemos un derecho, tenemos el deber de compartir nuestra fe con otros, caminar y hablar de nuestra fe, enseñar a otros de lo que Cristo hizo, y no solamente enseñar lo que seguimos que Cristo hizo. Y lo segundo, sentir la carga impuesta que Pablo sentía. Porque el que no siente carga, hermano, por predicar el evangelio, pues es que se debe de entender que posiblemente usted no siente esa carga porque no ha aprendido, no ha ido a discipularse. Por eso no entiende lo que significa predicar el evangelio, hermanos. Y la otra es por voluntad propia. Si quiere hacerlo, está bien, voluntariamente, venga y predique el evangelio en la iglesia, donde sea. Y lo otro es en contra de su voluntad, si es necesario.
¿Y cuál es la última? Por encargo. Por encargo, gracias, Blanca. Por encargo. ¿Quién lo encargó, hermano, que tenía que predicar? El Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. ¿En qué condiciones la tiene que encontrar? En la que el Señor se la muestre media vez, esté en el momento y en la capacidad de creer, hermano. Porque va a haber personas que usted no va a poder dialogar, hermanos, con ellas. Es muy raro poder conversar con un borracho o con una persona que está bajo la influencia de las drogas. Es muy raro que cuerdamente se lleve a cabo una conversación. Es casi imposible. El borracho va a andar por otro lado porque no está consciente de lo que está sucediendo, y el adicto igual. Pero con personas que no tienen ese conflicto, hermano, fácilmente usted puede sentarse, dedicarle un tiempo de su tiempo y hablarles del evangelio y predicarles el glorioso evangelio de salvación que un día les funcionó a usted. No se olvide que este evangelio le funcionó a usted como para que lo ignore, lo oculte, sino para que se levante y cumpla con lo que el Señor dijo. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y cuando lleguen a la iglesia hay que promover, hermano, el discipulado de todos los que llegan, porque si una persona no se discipula, no va a tener el verdadero conocimiento de Dios. Si usted me dice que usted lee su Biblia en su casa, lo felicito. Pero la mayoría de las personas no leen la Biblia, hermanos. Y el gran conflicto que tenemos ahorita con muchas religiones y muchas personas es por cristianos que se dicen ser cristianos, pero que no tienen conocimiento de Dios. Y entonces, ¿cómo va a decir alguien que es cristiano si no conoce la guía del cristianismo, que es la palabra de Dios? Está conmigo, ¿verdad? Entonces la razón por la que predica Pablo, se lo explico, hermano, es por lo que dice 1 Corintios capítulo 9, verso 16. Por la carga, por el deber de hacerlo, por la carga impuesta, por voluntad o en contra de la voluntad, hermano, de hacerlo. Y desde luego hay que ofrecerlo gratuitamente, porque esto no se vende. El evangelio no se puede vender. No puede decir, te voy a predicar el evangelio y te voy a cobrar tanto, mi visita vale tanto. ¿Se imagina? Ya fuéramos ricos los pastores, hermano. Si la gente, cuando llegamos a sus hogares, a veces, no todos, hermanos, nos dan el tiempo extremo, pues que quisieran que ahí nos quedáramos a vivir, pero no, pues no se puede, a menos que hagamos una enramada, ¿verdad? Ahí, hermanos, y nos den el mejor cuarto. Entonces, sin hacer pleno uso de su derecho económico, Pablo decía, vamos a predicar el evangelio gratuitamente. No se preocupen, no lo vamos a vender. Lo que le vamos a vender van a ser las pupusas, hermanos. El evangelio no. El evangelio se lo vamos a dar gratis. Las pupusas sí se las vamos a vender. Las de hoy también. No, las de hoy no hay pupusas hoy, hermano, no se preocupe. Pero mire, Pablo está explicando que tengo un derecho, señores. Yo soy el encargado de predicarles el evangelio. ¿Cuántos quieren oír? Pocos levantaban la mano. Ya cuando Pablo dijo gratuitamente, es gratis. Ok, entonces te vamos a oír, Pablo. Y Pablo enseña, hermano, que estaba haciendo uso de su derecho, plenamente hablando, pero de no cobrar por predicar el evangelio, como algunos lo hacen, ¿verdad? Que predican el evangelio, hermano. Pero Pablo celosamente se convierte en un evangelizador de su tiempo, ajustándose a todo y a todos con tal de ganar para el evangelio a muchos, porque hay una diversidad de pensamiento y de personas. Cada uno tiene su propio criterio, pero cuando entramos a lo que es la Biblia, la palabra del Señor, le repito, usted no puede interpretar o pretender saber la palabra de Dios sin un fundamento espiritual. Tiene que haber un desarrollo espiritual primero, tiene que desarrollar una mentalidad espiritual y entonces
usted mirará lo que esconde la letra, hermanos, atrás del evangelio. Y puede ser, como le repito, que de repente una sola palabra le cambie su destino en la boca de un evangelizador que lleve palabras de vida y que venga hablando del evangelio. Entonces, para poder hacerlo, habrá que seguir el modelo de Pablo. Para hablar con ciertos grupos de personas, debemos de estar conscientes que no podemos hablarle a todos igual. Y en el verso 19 empieza a deletrear algunas personas, hermanos, de diferentes tipos, para entender que no toda la gente es igual. No todos van a creer de la misma forma, no todos van a estar dispuestos a aceptar. Algunos van a ser doctos, otros indoctos, algunos van a ser rebeldes, otros dóciles, pero a todos se les debe de entregar el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque cuando le entrega a usted el mensaje, lo responsabiliza de la palabra de Dios. Ya si alguien rechaza el mensaje de la palabra de Dios, la Biblia dice que cuando venga el tiempo, cada uno dará cuenta de sí, de las palabras que ha recibido. ¿Qué ha hecho con la palabra? La ha puesto por obra, la ha practicado, la ha metido a su vida, o simplemente la conoce, la sabe, pero no está intentando vivirla, o la ignora. ¿Qué ha hecho con la palabra? Va a ser la responsabilidad de cada oyente, incluyendo al que usted le predique en la calle. Usted entregue el mensaje, pero no se olvide que la Biblia dice que hay que predicar el evangelio a toda criatura. Pero mire cuáles grupos hay aquí para que usted lo vea. Dice, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número. Ese es el apóstol Pablo. Una persona, hermano, que se convirtió en un evangelizador de su tiempo. Con tal de ganar a muchos, él tuvo que, ¿cómo lo podríamos llamar, hermano? Tuvo que ser un transformer. ¿Me entiende? Transformarse para ajustarse a manera de poder hablar a todo tipo de personas. Al que no sabía, se hizo como que no sabía. Al que sabía, compitió con el que sabía. Al que más o menos sabía, lo enseñó. Al rebelde, pues también levantó carácter, hermano, y se puso firme. ¿Me explico? Pero Pablo se ajustó a manera de entregarles el evangelio y responsabilizarlos de muchas formas. Mire bien, el verso 20. A los judíos me hice como judío, para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley. Pablo la hacía como que se volaba la melena, hermano, y se sentaba en saco de ceniza y hacía sus votos, hacía lavamientos, pero Pablo no creía en la ley. Pero a manera de ganarlos para el evangelio, tenía que decirles: sí, yo soy hijo de fariseos, de fariseos, crecí conforme a la ley. Yo creo en la ley de Moisés, porque desde luego el judío cree en la ley de Moisés, hermano. Es como cuando alguien le pregunta a usted: bueno, ¿y usted cree en María, la Virgen María? Usted le tiene que decir que sí, porque la Biblia dice que hay que creer, hermano. ¿Correcto? La Biblia jamás dice que hay que adorarla, pero no la quita de la palabra. Ahí está, es la madre de nuestro amado Salvador, humanamente hablando. Jamás nos manda a adorarla. Eso usted tiene que entender, que a fin de ganar una persona, usted tiene que ajustarse. Mire, ¿usted cree en los ovnis? Oh, sí, extraterrestres, claro que creo. Seguro que sí. La Biblia habla de los hijos que están en las estrellas, en el Orión, en las Pleiadas, hermano. Usted los lleva. La gente no va a saber que usted no es un adorador de ovnis, pero por lo menos tiene la relación de ellos. ¿Me explico, hermanos? Mire lo que dice. Entonces a los judíos se hizo como judío para ganar a los judíos que estaban bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, dijo Pablo, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, decía el apóstol, sino bajo la ley de ¿quién? De Cristo, no de Dios, de Cristo, porque Cristo es el Salvador, es la función, hermanos, de Cristo, el Salvador. Entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Ajustarse a manera de predicar, pero él ejerció su derecho de predicar.
Yo le pregunto a la iglesia, ¿cuándo fue la última vez que le predicaste a un alma? Si apenas hace como 2 semanas tuvimos un seminario glorioso de evangelismo. Yo pensé que la iglesia iba a ser de esa sacudida que le pegó el Señor, se iba a levantar, hermano, iba a salir por la ciudad, aleluya, iban a tener, hermano, familias enteras, pero yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Volvemos a otro seminario? Dije yo, qué bueno que viene otro seminario. Porque le recuerdo que un entrenamiento, amados hermanos, es para activar. No es para adquirir conocimiento solamente. No, un entrenamiento como el que tuvimos hace 2 semanas es para activarse en esta labor evangelística tan importante, de predicar a otros el evangelio, y así ejerces tu derecho de predicar el evangelio. ¿Cómo lo vas a hacer? Ajustándote. Al que sabe, como que sabes; al que no sabe, como el que no sabe; al que anda sin ley, pues como que si anduviera sin ley, pero respetando la ley de Dios, desde luego. Mire lo que dice aquí, el verso 22, hermano. A los débiles, ¿qué hizo el apóstol? ¿Se hizo qué? ¿Fuerte o débil? Débil, hermano. Para ganar a los débiles, a todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de él. Está hablando del derecho. Mire cuán importante, hermano, es ejercitarse en hablar de nuestra fe con otros, porque uno mismo crece. Cuando tú hablas, te retroalimentas, tu fe crece. Aparte de eso, si el Señor te permite, hermano, un milagro, una sanidad, una liberación, o mirar un cambio en la persona, tú creces en fe. Pero si no se ejerce este derecho, nunca vas a saber lo que significa la bendición de poder hablarles a otros del evangelio. Vamos adelante. No perder la visión, como muchos la perdieron, de ganar a otros. Se disciplina a sí mismo en entrenamiento continuo el apóstol Pablo, y es lo que tenemos que hacer nosotros, porque muchos han perdido la visión. ¿Usted se acuerda cuando a usted le hablaron del evangelio? ¿Cuántos tienen memoria de cuando les hablaron del evangelio, hermanos? ¿Usted tiene memoria de cuando le hablaron del evangelio? La primera tal vez, o no tal vez la primera, porque Dios se dedica a veces a hablar y alcanzar a las personas, pero te manda primero emisarios. Te manda una persona: hey, Cristo te ama. Y el otro dice: yo no quiero nada con ese Jesús, vete de aquí, lárgate, etcétera. Después le manda otro: Cristo te sigue amando. Ya te dije que yo no quiero. Y el tercero: pero el Señor te ama y te quiere cambiar y salvar. De repente, hermano, sucede algo glorioso, que llega alguien que trae palabras de vida eterna en sus labios. Y esa persona, hermano, escucha el mismo mensaje, pero en otro tono. Y entonces cree y se convierte, porque el Espíritu discierne el poder de la palabra con el que viene esa persona. Y es cuando el Espíritu despierta y el poder del evangelio se hace manifiesto y empieza a transformar a una persona. Ahora la segunda fase que sigue es el discipulado, para conocer a Dios y saber cómo ejercer tus derechos. Jamás una persona va a saber cómo conocer a Dios si no se discipula. Tienes que formarte en carácter. Y eso se hace internamente en todas las iglesias que creemos en el discipulado, porque la Biblia lo habla. Crean en el Señor, pero crean como dicen las Escrituras. Hay que averiguar cómo dicen las Escrituras que hay que creer en Cristo, porque muchos creen en su misma forma. Entonces, se lo digo de antemano, muchos pierden la visión, hermanos, en lo que es ejercer su derecho como cristianos. Y piensan que simplemente venir al culto, venir a la iglesia, orar de vez en cuando es el cristianismo, y es un error. El verdadero cristianismo es cuando la gente se deja discipular, es discipulada y desarrolla carácter, un carácter cristiano, hermanos. Ese es el verdadero evangelio. Lo demás es una simple religión cristiana y cualquier otro tipo de religión, pero no tiene nada que ver con él, con el verdadero formamiento del evangelio. Verso 24: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene, ¿qué dice el premio? Corred. Ahora fíjese cómo tenemos que correr, de tal modo que ganemos.
No simplemente, ¿qué andas haciendo? Aquí ando corriendo. ¿Y para qué? Pues nomás es que todos están corriendo, pues yo también hago lo mismo. No, no corra así. Emprenda la carrera correctamente. Corra conforme a las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Vayan y discípulense para que conozcan a Dios y sepan que van a hablar con diferentes tipos de personas. Corran la carrera. Eso sí, tienen que disciplinarse como los atletas. Porque muchos se pierden la visión por falta de disciplina, señores. Verso 25. Todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. ¿Notó? Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo, hablando Pablo, de esta manera corro. No como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado, que dice a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Entonces, amados hermanos, hay que entender que tiene que haber disciplina en el evangelio. Le voy a explicar a qué me refiero de la disciplina. Por ejemplo, cuando se habla de disciplina, es aprender a participar de las cosas que la iglesia tiene. Por ejemplo, la iglesia tiene 3 cultos. ¿Sabe usted que tiene 3 cultos la iglesia? Levante la mano todos los que saben que la iglesia, levantando la cosecha, tiene 3 cultos durante la semana. No, hermano, no se haga hombre. Levante la mano bien alto, no tenga pena. ¿Usted los conoce? Sí. Los demás no saben. Hermano, les comunicamos a todos los que no saben que son 3 cultos a la semana. ¿Vea? Hermano Elías tiene el martes. ¿Qué sucede el martes, hermano Elías? Ok, hay discipulado. Y luego nos venimos el viernes y tenemos un culto, hermano. Y luego venimos el domingo y tenemos otro culto. La pregunta es del creyente, discípulo o no discípulo, ¿a qué tantos cultos atiendes localmente hablando? Ay, hermanos pastores, que fíjense que me dio dolor de cabeza, por eso no voy a llegar a la iglesia. Le falta disciplina. Ay, es que hoy llegué cansado, siento como que necesito yo un relax, un descanso. Le falta disciplina. Ay, es que mire, pastor, tengo que trabajar como esclavo, como si estuviera en Egipto. Pues libérese, porque no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es su santificación y que usted tenga el tiempo para prepararse y conocer a Dios y aprender a cómo servirlo. ¿Me entiende? Si usted está haciendo lo contrario, usted está excediéndose, está abusando de lo que realmente debe de hacer. Le voy a explicar por qué. Porque el día tiene 24 horas todavía. ¿Correcto? De acuerdo a lo que se habla de cómo administrarnos nosotros en el tiempo, se supone que 8 horas son para dormir. ¿Correcto? Y otras 8 horas para descansar o gozarnos o refrigerar lo que sea, hermano, y deleitarnos. 8 horas. Y se supone que hay 8 horas para trabajar. Así se divide el día en 3 partes. Lamentablemente, cuando no hay una cultura administrativa de tiempo, lo que muchos hacen es dormir 3 horas, trabajar 16 y descansar, hermano, otras 12 horas si no le alcanza el día. Entonces, dígame dónde está el problema. ¿Será que el problema es el tiempo o la falta de disciplina? Se ha perdido la visión en realidad de lo que se está promoviendo, lo que se está buscando. Y Pablo es muy enfático, hermano, en decir, tienes que ubicarte y recuperar la visión. Otra vez, tienes que disciplinarte. Disciplínate en tu tiempo. Por ejemplo, la iglesia del principio, amados hermanos, para que usted se dé una idea, dice que tenía la costumbre de reunirse. ¿Sabe cuántos días se reunía la iglesia del principio? ¿No tenían problema?
7 días a la semana. Y cuando ellos no podían reunirse, hermanos, en el templo decían: ¿qué pasó, muchachos? ¿Y ahora dónde va a ser la reunión? Va a ser en la casa de Mateo. Pues vamos a la casa de Mateo. Y no crean que iban a la carne asada. No, la Biblia dice que iban al partimiento del pan, que es la Santa Cena, a la comunión, a la oración, hermano, y a la doctrina, aprender la doctrina apostólica. Por eso era gente que conocía a Dios. Por eso era gente que predicaba lo que conocía, no lo que había oído, lo que vio en un clip de Facebook o YouTube, hermano, cualquier lugar. No, era lo que había entendido, lo que habían recibido, porque era gente disciplinada. Todos los días, hermanos, llegaban a la hora de la oración. ¿Cuál era la hora de la oración de los apóstoles, hermanos? Ellos oraban todos los días. ¿Cuál era? Por favor, ayúdenme. ¿No lo vi? ¿La hora qué? La hora novena. Es la que quería yo escuchar, correcto. ¿Cuál es la hora novena en nuestro tiempo? Aproximadamente la hora que el Señor entregó el Espíritu, las 3 de la tarde. No tenían problema, hermano. Todas las cosas las tenían en común, si bien es cierto. De hecho, había personas que no decían tener lo que tenían que como posesión de ellos, sino que todo lo que ellos tenían lo repartían entre los necesitados, hermano, porque había tal coinonía y tal llenura, no de uno, de todos. De todos, todos predicaban el evangelio, todos hablaban de su experiencia con el Señor. Perdón, todos, hermanos, estaban conectados en la oración, en el estudio de la palabra, estaban metidos con el Señor y hablaban una misma lengua, un mismo propósito. Pero hoy no tenemos eso. Hoy no tenemos eso, hermano. Hoy lamentablemente la gente no tiene compromiso con Dios. No todos, pero algunos. Por favor, diga conmigo: a mí no me está hablando el Señor. Eso es para otra congregación que nos está viendo a través de las redes sociales. Nosotros nos comprometemos para estar en las reuniones martes, viernes, hermanos, y domingos. Nosotros tenemos oración a las 7 de la mañana los días sábados, por si usted no sabía. Oración. Reunión de damas, jóvenes, tantas actividades que tenemos, seminarios, congresos, retiros, hay muchas actividades que tenemos. Pero no le llegamos a la iglesia apostólica del libro de los Hechos. Porque era gente, hermano, que tenía un compromiso y una disciplina para predicar el evangelio extraordinaria. Ejercían su derecho de predicar el evangelio con honra, con constancia, hermano. No andaban, hermano. De hecho, mire, yo alabo a las personas y los halago que se dignan a agarrar trataditos. No me refiero a esta congregación, me refiero a todas las congregaciones, hermano, que de repente andan por allá en las calles. ¿No lo sabe usted? Dios le bendiga, le invitamos a la iglesia, por lo menos hacen acto de decir: voy a predicar el evangelio. Aunque lo más recomendable sería escuchar el seminario que tuvimos hace 2 semanas, donde hablamos acerca de un plan, presentar un plan de salvación para que la gente sepa, y desde luego desarrollar un plan de seguimiento para no dejar a esa persona solamente con la semilla sembrada. Pero para eso va a requerirse de disciplina, compromiso, de personas que entiendan lo que significa el verdadero evangelio y darles un seguimiento. ¿Me está siguiendo, hermano? Entonces dice Pablo: yo golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otro yo mismo sea descalificado. ¿Se imagina? O reprobado. Esta debe de ser la actitud, hermano, de un verdadero creyente. No olvidar que lo que recibimos lo debemos de compartir. ¿Qué dice Mateo capítulo 10, verso 8? Hermanos, allá en cabina, para que usted se dé una idea. Es el verso que está aquí, pero yo quiero que usted lo lea allá en la pantalla y usted pueda mirar que Jesús mismo lo dijo. Da de gracia cuando mandó a sus discípulos, hermano. ¿Qué les dice? Vayan. Pero mire, cuando les dice vayan y sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios, les está diciendo porque anteriormente los mandó a predicar el evangelio. Y cuando vayan a predicar, les dijo: ejerzan el derecho y va a pasar todo eso.
Suena medio difícil, pero para Dios no hay nada imposible. ¿Qué les dice? Vayan y prediquen el evangelio y sanen enfermos. Resuciten si es necesario a muertos espirituales o muertos físicos. Limpien a los leprosos, no tengan miedo. Expulsen a los espíritus del mal, a demonios que tienen atadas a las personas. ¿Y qué dice? Dad de qué. Amados hermanos, le tengo una noticia. Aunque no le parezca, pero se la tengo que dar. Por lo menos cuando el Señor le alcanzó a usted y a mí. Por lo menos. Y eso es por lo menos. Por lo menos traíamos un demonio metidos adentro, por no decir un montón. Usted me va a disculpar lo que le voy a decir, pero escúcheme. Cuando uno entra al campo de la demonología, espero un Dios que lo practiquemos mucho aquí, hermanos. Usted entiende que todo lo que sucede en el mundo tiene un efecto espiritual. O un fundamento, mejor una raíz espiritual. Todo. Allá en cabinita, para que me den un verso más, les voy a leer este pasaje. Efesios 6:10. Y usted va a mirar lo que dice ahí, hermano, en Efesios 6:10, para que usted se dé una idea. Que hay un enemigo poderoso que promueve en todo lugar alcoholismo, drogadicción, hechicería, distorsión de identidades, etcétera, etcétera, brujería, idolatría, hermano, mentira, robo, asesinato, violencia. Todo eso viene promovido por un demonio que está atrás de todo eso, porque son mandados a construir fortalezas espirituales, hermanos, de poder destructivos. Dale un verso más. Dale un verso más, hijo, ahí, por favor. Revestidos con toda la armadura de Dios contra las sencillas del diablo. ¿Qué más? Porque nuestra lucha no es contra ¿qué? Note bien lo que dice ahí. No es contra el hermano que tienes el problema. Es contra el espíritu que te controla o el espíritu que está queriendo controlarte. Fíjese bien. Nuestra lucha no es contra ¿qué? Sangre y carne, sino contra ¿quién? Principados. ¿Quiénes son los principados? Son seres espirituales. Contra potestades. Contra los poderes de este mundo de tinieblas. Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones que dice celestes, que afectan acá, que habla celeste en los cielos. Entonces quiere decir que los cielos están plagados, hermanos, de espíritus del mal. Por eso cuando Jesús murió y entregó el espíritu, usted se va a dar cuenta que cayó una tiniebla tenebrosa grande. ¿Sabe por qué? Porque todos los seres espirituales descendieron y cubrieron, hermanos, los aires, festejando que habían matado al Mesías. Veme a Efesios capítulo 2, verso 1 y 2. Y vas a mirar lo que dice ahí, hermano. Sígame, por favor. Él os dio vida a vosotros, a todos, en delitos y pecados. Pero miren la razón de quien tenía el control a través del pecado, porque el pecado es el derecho que usa el diablo para esclavizar el alma del ser humano y obligarlo a ser un esclavo y cometer lo malo. Mire bien, ¿qué dice el verso 2? En los cuales anduviste en otro tiempo, nosotros, según la corriente de este mundo, conforme a ¿quién? Al arche de la potestad, del poder del aire. ¿Quién es ese arche? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si usted tiene este problema, es porque necesita ser libre y pedirle a Dios que lo libere. Porque todo tiene un fundamento, hermano, una raíz espiritual. Esto no es una cuestión, hermano, secularmente hablando en sí. No es tan fácil como se piensa. Hay espíritus del mal que están gobernando. Y están gobernando la voluntad de las personas. Pero ¿qué dice la Biblia? Vayan, prediquen el evangelio y den de gracia lo que de gracia recibieron. Me imagino a la Magdalena, hermano, que le salieron 7 demonios. Algunos dicen que es ella. ¿Cómo esa mujer no iba a estar agradecida con el Señor? El hijo de la viuda de Naín iba a ser enterrado y el Señor lo encuentra y lo resucita. El ciego Bartimeo, un leproso de los 10 hermanos que iban buscando a Jesús, y el Señor sana a los 10 leprosos y le quita la lepra. A un joven lunático, que el Señor le echa fuera un espíritu,
hermano, de epilepsia. Así lo maneja la palabra del Señor, espíritu de epilepsia. Y le quiero decir algo, que era una enfermedad, pero manejada por un espíritu. La mujer que es sanada, hermano, por el flujo de sangre. El hombre que es liberado de un espíritu de enfermedad en la misma sinagoga. ¿Cómo se le paró a Jesús? Él dijo: ah, Jesús, hijo de David. ¿Qué le dice? Yo sé quién eres. ¿Y qué le dijo el Señor? Cállate y sal fuera de él. ¿Sabe cómo se llama eso? Misericordia del Señor. Cuando se predica de gracia, muchas liberaciones pueden suceder. Dios puede arrancarte de las garras del mismo infierno, del diablo. Ahí no puede entrar un hombre. Ahí no, el hombre no está capacitado para lidiar o pelear contra el diablo y sus demonios. Solamente los ungidos que saben ejercer su derecho para ir y predicar. Y si hay necesidad de echar fuera demonios, poner las manos y decirle a ese espíritu: en el nombre de Jesús, te vas de esta vida, y lo sueltas. Y el Señor lo restaura. Pero hay que enseñarle inmediatamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Le recuerdo que Jesús le dijo al mismo diablo: escrito está, Satanás, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una palabra diferente, la palabra que alimenta el espíritu, que fortalece la fe. Pero Jesús dijo: vayan, ejerzan su derecho, porque un verdadero creyente no debe de olvidar de lo que recibimos para compartirlo. Vayan y den de gracia lo que de gracia han recibido. No vengan a la iglesia, a un seminario, digan: ya aprendí más. ¿Para qué? ¿Para qué quieres saber? Si nomás es para saber, pues no le va a funcionar. Porque uno aprende y se prepara, hermano, para desarrollarse y llevar a cabo, ejecutar la situación. Le voy a dar otro punto más. Tenemos que hacerlo constantemente. Hechos 18:5. Tiene que haber una constancia. La constancia, como dijo alguien por ahí, la práctica, dijeron, ya me acordé, hace, que dice, al maestro. Y usted se va a leer desde el verso 3 este pasaje en casita, pero mire lo que dice el 5. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, eran predicadores del evangelio. Pablo se dedicaba por completo ¿a qué? A la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era ¿qué? Eso es lo que la iglesia tiene que hacer: testificar solemnemente que Jesús es la solución para el mundo. Aleluya. Vamos a otro más. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 4:5, ¿qué le dice? Haz la obra de ¿qué? De un evangelista. No se necesita ser evangelista para hacer la obra. Tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, hace el trabajo de ¿qué? De un evangelista. Cumple con tu ministerio. Cuán importante es ejercer nuestro derecho. Los ángeles anhelan, hermano. ¿Qué hay que hacer en esto? Buscar a los enfermos de pecado. Lucas 19:10. ¿Qué dijo Jesús? No he venido a sanar, a buscar justos, sino a pecadores. Otro agrega: no he venido a buscar sanos, sino enfermos. Tiene 19:2 y es 19:10. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes son esos? Los pecadores, los enfermos de pecado. ¿Quién vino a buscarlos? El Hijo de Dios. ¿Para qué? Para salvarlos, sanarlos. ¿Quién es el que rescata, hermano, de las mismas garras del infierno, de las garras de los demonios, del diablo? Sino el Señor. ¿Quién es el que puede transformar una vida? Cristo Jesús. ¿Quién es el que puede hacer a una persona nueva, diferente, desde el Espíritu? Hermano, Cristo. Si tú tienes el testimonio, compártelo. Si no tienes el testimonio, pues no tienes cómo hablarlo.
Pero si tienes el testimonio, compártelo, hermano. Es tu derecho, ejércelo. El Señor te lo dio. Hay que enseñar a todos esto, hermanos. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida, ¿qué dice? Eterna. 10:28. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Romanos 3:24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién es el que cambia, hermano, la vida completamente, sino nuestro Señor? Si tú tienes el testimonio, compártelo. Si no lo tienes, ¿qué vas a compartir? Pero si tienes el testimonio del cambio, del verdadero nacimiento, compártelo, hermano. Yo termino con este verso, Juan capítulo 10, verso 10. Y usted va a mirar ahí que el Señor habla claramente a sus discípulos y les dice: el ladrón no vino sino para matar o para hurtar, dice algunas otras versiones, lo invierten, robar y destruir. Pero vamos a ver cuál nos tiran los muchachos y miramos rapidísimo. Matar, robar, ¿qué dice? Y destruir. ¿Dónde está el pasaje? Juan 10:10. ¿Quién lo tiene? Hermanos, ¿dónde está? Ahí está, ok. El ladrón solo viene para robar. La Biblia de las Américas, ahí lo pone robar primero, y matar y destruir. Otra versión pone matar, robar y destruir. Pero bueno, no importa. El punto es la función que tiene el adversario. ¿Cuál es? Robarle al hombre todo lo bueno que pueda tener. Mire bien. Y destruir, hermano, familias, vidas. Quiero decirle que las drogas es una herramienta terrible que el diablo utiliza para destruir. Es una, no dije que es toda. Una. Porque hay drogas más poderosas que las drogas mismas, que son estupefacientes, hermano. La soberbia, el orgullo. Es una droga que te llena, que no te hace ver más allá de las narices nuestras. Porque a veces pensamos que ya tenemos bajo control todo. Y una de las cosas bien terribles es que una persona soberbia padece de orgullo, padece de soberbia, jactancia, prepotencia, arrogancia y vanidad. Esa es la raíz de todo eso. Y usted no puede enseñarle a una persona así. Una persona así no puede aprender, tiene que bajarle 3 rayitas a su radio y entonces va a aprender. Pero ¿qué dice la Biblia? Vino para matar o robar, matar y destruir, o robar, destruir y matar, como usted lo quiere interpretar. Lo cierto es que hace mal, pero dice Jesús que vino ¿para qué? Para que tengan vida y tengamos vida en abundancia. Se puede poner de pie, darle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Usted que realmente ha experimentado eso, vamos, pero déselo fuerte, hermano. Un aplauso grande al Señor que nos salvó por su sangre preciosa. Estamos contentos porque Dios nos arrebató de las mismas tinieblas, hermano. El diablo pensaba que ya iba a destruirnos y Dios le salió al encuentro. Hermanos, de la forma que te haya salido el Señor, de la forma que te haya salido, el Señor le salió al encuentro y te arrebató de las garras del enemigo. Y te enseñó y empezó a transformar, hermano, tu corazón y tu vida. Pero sabes algo muy importante que no puedes olvidarte ahora: ejerce tu derecho. Ejércelo porque es tu derecho. El derecho que tú tienes es de predicar, hermanos, el evangelio. El evangelio, hermano, de Cristo Jesús. El evangelio solamente es darle el piano. De Cristo Jesús, hermano. Levante sus manos al cielo y cierre sus ojos, por favor. Porque hoy vamos a salir concientizados, hermanos, de las cosas que aquí nosotros estamos creyendo. ¿Cuántos creen que hay poder en el evangelio de Cristo?
¿Cuántos creen que ese poder del Evangelio nos ha salvado? Nos ha reconciliado con el amado. ¿Cuántos lo creen, hermano? Que nos ha salvado y nos ha traído a Jesús. ¿Sabes para qué? Para que vayas y des de gracia lo que de gracia recibiste. Para que vayas y des de gracia lo que un día alguien te regaló y puso en tus manos y te dijo: mira, si vienes a Cristo, Él te va a salvar, Él te va a cambiar. Mira, el Señor va a cambiar tu vida. El Señor te va a transformar. Ese es el mensaje que hoy traemos. El mensaje de no pierdas tu derecho. Ejerce tu derecho. Predica el Evangelio. Predica el Evangelio de Cristo Jesús. Y no te detengas, hermano, porque cuando tú prediques el Evangelio, saldrán las sanidades, saldrán las maravillas que Dios tiene preparadas para ti. Aleluya, gloria al Señor. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. A ver, usen sus manos. Suave. Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, a ver, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Y solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Y solo Dios hace al hombre feliz. Escúcheme, antes de proseguir, yo quiero hacer el llamado a alguna persona que no conozca a Jesús en medio nuestro, que nunca le haya entregado su vida a Cristo Jesús, para orar por él o por ella ahorita aquí y pedir a Dios que, ejerciendo mi derecho de predicar, ¿quién quita el Señor? No solamente lo salve, lo libere de toda ruptura del adversario, lo sane y lo limpie. ¿Quién quite? Pero es su decisión, porque Dios es un caballero y Él no va a forzar a nadie, pero lo invita a que usted crea y a que usted venga. Por eso yo quiero orar por alguien, mientras los hermanos cierran todos sus ojos para que nadie los vea. Todos cierran sus ojos y me ayudan a orar para que el Señor rompa las cadenas. No seamos espectadores, hermano, sino que seamos personas que nos solidaricemos con el trabajo. Habrá alguien aquí que lo trajo el Señor, pero que hoy el Señor le ha hablado y le ha dicho: tienes que arrepentirte, para eso te traje. Te quiero salvar, quiero hacer de ti una nueva persona, una nueva criatura. ¿Habrá alguien? Yo quiero que levante su mano ahí donde usted está y yo voy a orar por usted. Ministerios Levantando la Cosecha. Apóstol Tito Ávila. Desde el estado de Washington, te invita a nuestros servicios en vivo, domingos 10 de la mañana y 2 de la tarde. Casa Ministerial Levantando la Cosecha. Actividad de fortalecimiento, lunes a jueves. Todos los martes, clases de discipulado a las 7 de la noche.
Actividades mensuales. Reunión de damas. Primer sábado de cada mes a las 10 de la mañana. Sábados. Oración de las 8 a las 9 de la mañana. Reunión de jóvenes cada tercer sábado del mes a las 2 de la tarde. Búscanos en las redes sociales, YouTube o Facebook como Ministerios Levantando la Cosecha. Peticiones de oración: llamar al área 206-850-6316.